Pues buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café, La Hora del Café en su edición número 361 ya, que comienza en estos momentos y que estáis invitados a escuchar y a ver. Programa 361 que corresponde al martes 30 de enero. Se nos acaba este primer mes de este año 2024, que ha empezado calentito, como acabó el 2023. Y es un mes en el que, como sabéis, estamos celebrando de manera muy humilde y simplemente con ciertas menciones que este programa justo en enero de hace 10 años, del año 2014, comenzó su singladura y aquí estamos. Y gracias precisamente a todos los invitados que pasan por aquí y a los que seguís animándonos y seguís viendo y escuchando del otro lado. Como siempre, os voy a comentar cómo se puede ver y escuchar este programa, y tanto en directo como en diferido, y ya nos metemos en faena porque tenemos muchas cosas que contaros y vosotros además estaréis deseando de escuchar, como siempre pasa en este programa, una versión muy distinta de lo que está ocurriendo en España a la que dan los medios de comunicación convencionales. ¿Que se nos puede ver en directo? Sí. Se nos puede ver en directo bien por el YouTube de La Falange, bien por el Facebook de La Falange o bien por el Twitter de La Hora del Café. Se nos puede ver también en diferido por los distintos canales que tenemos. Cuando ya acabe este programa, subiremos tanto los ficheros de audio como de vídeo a sus respectivas plataformas y se nos podrá ver y escuchar por allí. Canales de audio tenemos dos. Los dos se llaman La Hora del Café. Tenemos un canal en iVoox y un canal en Spotify. Y luego tenemos dos canales de vídeo. El de YouTube, que siempre os lo comento, antes se llamaba El Café, pero nos lo cerraron, y ahora el que tenemos se llama Café para Todos. Y desde hace un año y medio, más o menos, estamos subiendo ahí estos programas. Y luego tenemos el canal de VK, que abrimos en su día cuando vimos que el canal de YouTube corría peligro y que ya va a hacer ahora 3 años que tenemos ahí todos los vídeos albergados. La plataforma VK es menos conocida, pero cuando nosotros os mandamos y ponemos en nuestras redes sociales el enlace, simplemente es pinchar y veis el programa. No hay que descargarse nada ni darse de alta en ningún sitio, se puede ver por ahí. Y luego tenemos un canal en Telegram donde vamos informando, igual que en el Twitter de La Hora del Café, de todas las noticias previas al programa, y decimos quiénes van a ser los invitados y demás, y luego colgamos pues todo esto que os estoy contando ahora de los enlaces, cómo se nos puede ver y escuchar. Desde hace unos meses ya tenemos también un perfil en Instagram donde también hacemos lo mismo, y luego, bueno, pues echan una mano en la difusión del programa tanto los camaradas de la Falange, del sindicato TNS, de Falange Española de Arjons y los que participamos en él. Como todos sabéis, yo soy Jesús Muñoz, mi Twitter es Más Razón que un Santo. También tengo un canal en Telegram donde también informo de todo lo relacionado con La Hora del Café, entre otras cosas. Y luego nos echan una mano, por supuesto, los colaboradores habituales de este programa, que paso a presentaros ahora mismo. Aquí los tenemos a los dos. Empezamos por el que ha salido arriba, que es Jorge Garrido, que es, aparte de camarada de toda la vida, es el secretario general de Falange Española de Arjons, es además el líder del sindicato Unión Nacional de Trabajadores, es abogado, que también para los temas que vamos a tratar hoy posiblemente alguno diga sus conocimientos van a ser distintos de los que pueda tener yo, por ejemplo. Y además hacía tiempo que no podía participar porque él está sujeto a su horario laboral y hoy pues ha tenido la deferencia de no solamente de participar con nosotros, sino de intentar aparcar un poquillo su trabajo. Así que buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, pues encantado de estar aquí después de tanto tiempo que no participaba en vuestro programa. Solamente aquí a la expectativa de alguna llamada telefónica en el trabajo que me pueda obligar a dejaros, que espero que no. Y nada, como digo, encantado porque es un placer. Pues muy bien, porque es que además es eso. Yo recuerdo que la última vez, a lo mejor me equivoco, pero la última vez que estuviste, yo creo que fue incluso en los estudios de Radio Ya, ¿no? Podía ser, participando. Creo recordar que sí, efectivamente. Pues precisamente de Hace eso muchos años. vamos a hablar ahora al principio, muy brevemente, de esos 10 años de singladura de este programa, en los cuales, pues desde el principio también ha participado el otro invitado de hoy, que es Martín Sáenz Trillas. Buenas tardes, Martín. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues de eso, antes de empezar con los dos temas principales que vamos a tratar, que ya habéis visto por las redes sociales que van a ser, vamos a mencionar solo eso es de justicia hacerlo, ya no por los que hacemos el programa desde el otro lado, sino los que los seguís y nos ayudáis en su difusión desde hace 10 años,
recordar eso, que llevamos 10 años de la hora del café, que como hemos comentado muchas veces, esto empezó de una manera, empezó primero Nacho Larrea, de una manera quincenal, solamente audio, luego hemos ido sumando, según ha pasado el tiempo, ya han aumentado un poquito las posibilidades tecnológicas. Tenemos todos esos canales que hemos dicho al principio del programa y afortunadamente ahí estamos semanalmente dando la batalla y además en nuestros canales de vídeo y de que he estado comentando, solemos subir otros programas en los cuales algunos de los que participamos en la hora del café también participamos. Ahora le preguntaremos a Martín qué expectativas de medios de comunicación tiene, ya ha tenido esta semana. Yo ya os adelanto que ahora dentro de un ratito estaré en la noche de estado de alarma y que mañana estoy con Jorge Garrido precisamente en la Boca del Lobo de Informa Radio, ¿no, Jorge? Mañana nos vemos por allí. Pues sí, si no hay ningún problema y Dios lo permite, ahí estaremos. Pues muy bien. Pues nada, yo te agradezco, Jorge, eso, aparte de, yo te digo, las dificultades que sé que tienes para venir por la tarde, pero también sé que eres asiduo escuchante y televidente de este programa y agradecerte eso, que en estos días que estamos de aniversario, pues formas parte. Es necesario, ¿verdad?, este tipo de programas, Jorge. Sí, es no necesario, es imprescindible, absolutamente imprescindible, porque vivimos en la era de la comunicación y son los medios de comunicación los que conforman la opinión pública, esa es la realidad. Nosotros tenemos un acceso bastante limitado a los medios de comunicación de masas y obviamente pues tenemos que aprovechar todas las oportunidades y más estas que ofrece la tecnología. Además, quiero aprovechar para felicitaros porque no es habitual la constancia, sobre todo hasta un número tan redondo como 10 años, en la realización de cualquier programa o medio de comunicación. Todos tenemos iniciativas, nos animamos, hacemos cosas, pero es verdad que pasado un tiempo, pues muchas veces uno pues se desfonda, ¿no? Y vosotros ahí seguís 10 años después, con lo cual pues tiene mucho mérito. Pues muchas gracias. Sí que es cierto que cuando ya estás metido en faena semana tras semana, casi no valoras la permanencia, ¿no? Pero sí que es cierto que luego cuando se hace un parón por un verano, lo que sea, es cuando echas un poquillo la vista atrás y dices, pues mira, lo que hemos conseguido. Y además, Martín, que tú que también llevas aquí prácticamente desde que pusimos la puerta, eso vamos recogiendo, ¿no? O sea, es una manera que cumplimos con nuestra obligación, damos nuestra opinión, decimos cosas que sabemos que no se dicen en otros sitios, pero es que además estamos dejando un poquillo, modestamente para la posterioridad, una opinión completamente disidente de lo que se dice sobre los temas de actualidad de cada semana, ¿no? Claro, es que no hay ninguna otra manera. Es que si nosotros consultamos esto dentro de 30, 40 años, siempre podemos encontrar al País, a la ABC, a La Vanguardia, a no sé qué, hablando de sus cosas, ¿no? Hablando de sus modelos de hacer política, hablando de sus verdades, hablando de sus acontecimientos, hablando de una España o un mundo en general con unos perfiles determinados que habrán pasado o habrán formado parte para siempre ya de la memoria colectiva, ¿no? Y no habrá otra contestación, no habrá otro enfoque y no habrá otra disidencia que la que puedan encontrar en programas como este, ¿no? En iniciativas como esta. Yo déjame que me ponga un poco más nostálgico. No son 10 años, son 10 años obviamente de la hora del café, pero estamos cerca de las 3 décadas haciendo esto, haciendo programas antecedentes, programas que se le han ido dando. Yo aún recuerdo con mucho cariño la voz de la Falange, la Gran Esperanza. La Gran Esperanza. La Gran Esperanza, que nacía en un medio convencional como era Intercontinental, donde ya estaba también Jesús y estaba yo. Y previamente y en medio ha habido otros proyectos, porque siempre hemos tenido claro que la comunicación, y sobre todo la nuestra, que no tiene ningún otro recorrido más que el que nosotros somos capaces de darle, pues es básica, ¿no? Es la única manera que tenemos de enfrentarnos a temas cotidianos, a temas de actualidad, a temas no tan de actualidad y sobre todo contrastarlos con lo que va a decir el resto de los periódicos, de los medios de comunicación.
y ponerlos por lo menos enfrente, ¿no? Decir, oye, no, esto no es así, esto es de otra manera, o simplemente esto es lo que no se ha dicho, porque a veces ni siquiera es un problema de contrastar, es simplemente que en donde no estás, donde no hablamos nosotros, no estamos, no existimos, es cero presencia la que se puede presentar si no es por nuestros medios. Así que, efectivamente, 10 años son muchos, pero 10 años no son nada para lo que nos queda por hacer y para lo que significa, en todo caso, en todo ese recorrido de comunicación y de estar presente siempre, claro. Decía que ya vamos a meter con los temas, pero le comentaba eso, que Martín colabora en una serie de medios. Hemos dicho que Jorge y yo estaremos mañana en Informa Radio, en la tertulia en La Boca del Lobo. Jorge, y tú sigues también RQR con tu perspectiva sindicalista también en Informa Radio, ¿verdad? También. Hemos hecho ya el programa 326 y son 9 años, 9 temporadas ya. No os hemos alcanzado, pero ahí andamos, ¿eh? Tampoco te creas que es un programa de ayer o antes de ayer. Sí, la verdad es que yo también soy de los que les gusta perseverar. Y además, cuando parece que, bueno, a veces uno se desanima o dice, bueno, no sé si merece la pena el esfuerzo y tal, pero te das cuenta que hay mucha gente que lo sigue, más de la que parece. Y de hecho, cada vez que paras te dicen, oye, ¿cuándo vuelve el programa? Tal, y dices, caramba, pues sí que lo sigue más gente de lo que uno piensa a veces, ¿no? Y eso te anima. Y bueno, y al final yo siempre, cuando acaban las temporadas, digo, bueno, hablamos en el sindicato, a ver, vamos a ver, ¿qué hacemos? ¿Seguimos, no seguimos con el programa y tal? ¿Merece la pena? ¿No? Y al final siempre decimos, claro que merece la pena, sí, mucho más de lo que parece. Y nada, y ahí seguimos. Sí, yo estos días lo hemos comentado muchas veces, el hecho de estos 3 meses ya, porque ya se cumplen 90 días mañana de las protestas en Ferraz, está haciendo que gente a la que no conoces, a las que tú, cuando haces un programa, pues por las descargas, las visualizaciones, entiendes que hay una serie de gente al otro lado, pero muchas veces no les puedes poner cara, salvo a los más habituales. Y Claro. Estos días estamos conociendo gente que nos sigue gracias a nuestros programas y nuestra presencia en esos medios. Y decía que vamos a empezar ya a meternos en faena, y ya que he hablado de las protestas de Ferraz, pues os voy a contar una cosilla relacionada con la ley de amnistía. Hay 2 novedades, una que es, como íbamos a tratar el tema de lo de la votación que se está ahora saliendo, si sale fumata blanca o fumata negra, pero lo que sí os voy a contar es una cosa que ha ocurrido esta misma tarde y os voy a poner unas imágenes de la misma. Primero os pongo las imágenes y luego os cuento qué es lo que ha ocurrido, aunque algunos ya lo habréis visto por redes sociales. Ahí estamos, el jefe nacional de la Falange, Manuel Andrino, la camarada Begoña del Arco, que se ha visto ser del equipo jurídico de la Falange, y un servidor. Y luego, pues aquí hay unos señores de azul que no son falangistas precisamente, haciendo lo que suelen hacer, que es tomando filiación. Aquí los veis también. Y aquí, bueno, pues efectivamente ya haciendo la denuncia correspondiente. ¿Denuncia de qué? Pues os lo cuento muy brevemente. Nos hemos presentado, como habéis visto, en las puertas del Congreso de los Diputados para protestar contra la ley de amnistía con nuestras banderas de una manera absolutamente pacífica. Había un cordón de seguridad, se aprecia la primera de las fotos, creo que he puesto, ahí esa vallita azul. Estábamos al otro lado, por supuesto, estábamos con nuestras banderas, que yo creo que lo más les ha molestado, pero al otro lado de la valla. Han venido más personas a protestar, la policía nos ha echado a todos de allí. Los demás se han ido hacia la plaza de Neptuno. Hemos dicho que por qué nos teníamos que ir si ya estábamos al otro lado de la valla. Han dicho que no, que el perímetro de seguridad eran los que lo ordenaban y que a partir de ese momento iba a ser en la plaza de Neptuno. Cuando nos íbamos a disponernos de ir de allí, ya se habían ido todos los demás, solamente quedábamos nosotros tres y un montón de personas que no iban con banderas, que estaban pasando por ahí porque trabajan, porque viven, porque pasean, pero a esos evidentemente no se les echaba. Pues Manuel Andrino les ha dicho, vamos, que lo que estáis es protegiendo a los delincuentes y golpistas como soléis hacer habitualmente, últimamente. Entonces la policía automáticamente, el jefe de dispositivo, le ha tomado los datos a Manuel Andrino, le ha propuesto para sanción en la denuncia, vienen esas palabras textuales, y es que efectivamente es lo que se está haciendo. Hoy se está debatiendo la ley de amnistía para proteger a delincuentes y a golpistas. Entonces, es que aunque si se estuviera hablando el tema de las pensiones, todos sabemos también que la policía está protegiendo a delincuentes y golpistas, pero es que hoy precisamente la sesión era para poner negro sobre blanco esa protección. Jorge, sabemos que estas cosas nos pueden pasar porque somos los malos de la película hace muchos años, pero aparte de que ahora ya empecemos a hablar de la ley de amnistía, de cómo es
es el mundo al revés, ¿verdad? O sea, en la puerta de la sede de la soberanía, donde reside la soberanía nacional de todos los españoles, a los que se toman afiliaciones, a los que están con la bandera de España, mientras dentro de esa sede de la soberanía están golpistas, terroristas, corruptos, no lo digo yo, lo dice evidentemente todas las penas que tienen. Y se les protege a ellos, se les protege del pueblo español y los que quedamos con nuestra sanción correspondiente, pues somos en este caso falangistas y en otros casos otros patriotas no falangistas y desgraciadamente es el pan nuestro de cada día, ¿no, Jorge? Sí, es el fruto de una sociedad podrida. Porque yo entiendo que cuando un policía o alguien que aspira a ser policía se presenta para ganar una plaza, lo que quiere, pues aparte de tener un trabajo, es contribuir al bien común de la sociedad, proteger de los delincuentes, etcétera. Es decir, yo entiendo que el policía, sobre todo cuando empieza y se presenta para serlo, para obtener una plaza, pues tiene esa buena fe. Y la policía, cuando quien gobierna es una persona o un grupo de personas honradas que buscan el bien común, pues la policía está al servicio del bien común, porque les mandan y les dan directrices pues en orden a ese bien común. ¿Qué sucede? Que vivimos una sociedad podrida, con unos políticos podridos, que son los delincuentes los que están ahí en el Parlamento, y por lo tanto son delincuentes los que mandan, delincuentes en unos casos no convictos, pero en otros incluso convictos, porque lo estamos viendo ahora como la negociación de la ley de amnistía se está haciendo con delincuentes, vamos, convictos y confesos, ¿no? Entonces, cuando los malos son los que mandan, evidentemente la policía está a la orden de los que mandan para mantener el orden establecido, y si son los delincuentes los que mandan, pues la policía protege a los delincuentes. Es la realidad. Entonces, pues sí, los ciudadanos honrados que van a protestar por esta indignidad tienen más que perder con la policía, por desgracia, hoy en día, que los delincuentes. O sea, si mañana cruza la frontera Puigdemont, seguramente estará mucho más protegido y hasta tendrá escolta policial que cualquiera de los que estaban ahí protestando, que estabais ahí protestando hoy. Esa es la realidad. ¿El mundo al revés? Pues sí, el mundo al revés, porque tenemos una sociedad al revés, una sociedad podrida y unos dirigentes nauseabundos, cuando no directamente delincuentes. Es la realidad. Pero cuidado, que no han llegado por un golpe de Estado. Les han votado. Ya. Es decir, el problema es de la sociedad, porque muchas veces se pretende justificar todo esto diciendo, bueno, es que el sistema electoral es fraudulento. Bueno, es verdad que el sistema electoral está dirigido, es verdad que hay mucha trampa, es verdad que no es justo, pero al final, en el último momento, el que coge la papeleta y nadie le pone una pistola en la espalda es el ciudadano que va a votar. Y eso, todos los que somos apoderados e interventores, lo vemos con nuestros ojos. Yo no veo a los ciudadanos que vayan ahí con una pistola. Sí, les han manipulado con los medios de comunicación. El sistema es injusto. Todo eso es cierto. Y somos siempre los primeros en denunciarlo. Pero en última instancia, el ciudadano coge el voto voluntariamente, lo mete en la urna y la realidad es que vota lo que vota. Esa es la realidad, nos guste o no nos guste. Entonces, eso quiere decir que la sociedad está muy enferma. Martín, Bueno, sociedad enferma de la que, por desgracia, sufrimos la fiebre los de siempre. Digo que lo que pasa es que es muy complicado otorgarle toda la responsabilidad, por supuesto que la tiene, no cabe ninguna duda, pero hay muchas formas de manipularlo todo, ¿no? Y una de ellas es vivir continuamente en un carrusel permanente de desinformación, de persecución, de sistematización de una información determinada. Estamos viendo estos días, por ejemplo, que al mismo tiempo que se trata de condonar, perdonar y borrar realmente todos los delitos de la gravedad de la que estamos hablando en esta amnistía, pues estamos viendo cómo se está intentando meterle 3 años de prisión a un tipo en un Twitter, porque ha puesto en un Twitter que estamos sufriendo una invasión, ¿no? de inmigrantes, y le quieren meter 3 años. Claro, dices, no,
el tipo también votará, sí, bueno, votará, pero cuando tú estás cada día, que no sabes si ponerte la mascarilla, poner un tuit, bajar una escalera, entrar en un ascensor, llevar un patinete en un autobús o cualquier otra cosa cotidiana de las que haces cada día son elementos de persecución, terminas modificando la conducta de las personas, terminas adaptando la conducta de las personas y terminas sometiendo a las personas, que al final es de lo que se trata, ¿no? Entonces, es verdad que en última instancia el voto personal y el voto privado y tal, pues lo ejerce cada uno, pero no llegas, no llegas a ese punto limpio de polvo y paja sin ningún tipo de presión previa, ¿no? Entonces sí, es verdad, la instancia, la Sí, responsabilidad individual es clara, pero también la manipulación colectiva permanente y constante pues hace que pasen estas cosas, ¿no? Que efectivamente llegues a los lugares a los que tienes que llegar, pues muy condicionado, muy autocensurado. En este programa y en otros tenemos que medirnos para que las cosas que digamos no nos medimos, pero procuramos decir la mayoría de las veces las cosas de una manera o de la mejor manera posible para que YouTube no tenga, o el medio que sea en cada momento, no tenga la potestad que se han dado a sí mismos y por sus propias normas de eliminar nuestros programas, y aún así no lo conseguimos la mayoría de las veces. Estamos hablando de 10 años de celebración de este programa, pero no de su primer canal, porque este canal ha caído, tumbado varias veces, porque efectivamente ese sistema también persigue lo que se dice, lo que se piensa, cómo se dice, cómo se piensa. Pues claro que llegas condicionado a todos los lugares, no cabe duda. Sí, las responsabilidades últimas de cada uno, pero no todo el mundo nace valiente, no todo el mundo nace con capacidad para tomar decisiones. Yo lo he contado estos días. Estos días yo he estado, por razones que no vienen al caso, visitando hospitales y visitando centros médicos que estaban obligados a la mascarilla, ¿no? Yo no me la he puesto porque no me da la gana, porque me parece una estupidez, porque me parece una imposición en el entorno este del que estamos hablando, de condicionarte y de someterte, ¿no? Pero había una persona, la única, por otro lado, y eso me ha alegrado, la única persona que me combinó a que me la pusiera, que fue una persona de una ventanilla de un entorno hospitalario, pues como muy amable le dije, no se preocupe, que yo estoy perfectamente. No, es que esté perfectamente, es que es obligatoria. Y bueno, será obligatoria, usted ya tiene la obligación de decírmelo porque usted es personal sanitario y yo ya le he contestado que no me la voy a poner y por lo tanto usted ha cumplido con lo que usted quiere hacer y yo voy a seguir adelante. Pero es que es obligatoria. O sea, no es que sea sano, no es que le conviene, no es que haya no, es que es obligatoria, ¿no? Entonces, eso condiciona, o sea, ese tipo de gente está viviendo lo cotidiano cada día instalados en un mecanismo en el que si te obligan a ir a la pata coja hasta la puerta del ascensor porque lo dice la ley, pues tú vas a la pata coja hasta la puerta del ascensor porque lo dice la ley. Que pretendas hoy, como decía hace un momento la noticia de alcance de Jesús, que le puedas sancionar a alguien porque conteste a un policía algo que es una obviedad, ante además una serie de hechos que están decayendo en otras mucho más graves, como son lo que está pasando en Ferraz, donde las primeras conclusiones de los jueces son que por supuesto ahí no hay delito, y hay mucho más, si me lo permites, que lo que pueda deducirse de lo que acaba de contar Jesús, o que alguien te pueda decir que el perímetro lo deciden ellos, como si fuera una cosa arbitraria, que podemos decidir poner el perímetro ahí o ponerlo en Goya, o ponerlo en todo Madrid, ¿no? Que por otro lado es lo que hace el alcalde con su 360, pero que lo pueda decir en cada caso y que además sea selectivo, es decir, que decidas dentro de ese perímetro quién sí y quién no, pues claro que condiciona, ¿no? Al final tienes que tener la cabeza muy bien puesta y las gónadas muy bien puestas para rebelarte ante todas y cada una de esas cosas. Y al final vas a votar y, joder, vas condicionado, claro que vas condicionado. Sí, de hecho, y ya vamos a pasar al tema de la ley de amnistía en que se estaba votando hoy, debatiendo y votando hoy precisamente. Yo hoy cuando salió había quedado con Manuel Andrino y Begoña en un sitio y he llegado un poco tarde porque es que se me había olvidado la documentación. Y claro, como yo sabía que iba a estar más temprano, aunque vayas a comprar el pan, dependiendo de quién seas, te pueden pedir la documentación, pues, o que lleves otro tipo de documentación, ¿no? Que te pueda acreditar algo de transporte o lo que sea. Y digo, no lo digo, vuelvo por el DNI, digo, porque tal. Y efectivamente, esta vez no me lo han pedido a mí, porque como habéis visto, alguien ha estado haciendo las fotos que está un poquito separado y
y la foto y la sanción le ha caído a Manuel Andino. Pero desgraciadamente es así, o sea, ya tenemos ese San Benito y sabes que te puede caer cualquier tipo de sanción, que luego es recurrible, que luego tienes toda razón, incluso con sus leyes ilegales, o sea, con sus leyes injustas de tu parte para recurrir, lo que queramos, pero te puede caer. Y precisamente la noticia de ahora mismo, mientras estábamos preparando el programa, los minutillos antes que nos hemos reunido, la noticia es que Junts, es decir, el partido de los golpistas y separatistas filoterroristas y sin filo de Puigdemont y compañía, cumple su amenaza, paraliza la ley de amnistía y obliga a Sánchez a negociar más cesiones. La proposición de la ley de amnistía ha sido rechazada por 179 votos en contra frente a 171 a favor y será devuelta a la Comisión de Justicia. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, pues ya os lo comentarán los otros informativos, pero así muy resumido es que como vuelve a la Comisión de Justicia, pues aproximadamente dentro de un mes, pues otra vez otro paripé, otra vez otro debate. Ya hay los de Junts van a decir que todos los españoles se bajen los pantalones y se metan un pepino por salvarse a la parte, y lo tendremos que hacer porque si no es por el bien de la concordia, ¿no? Pero independientemente de la votación esta, que yo creo que a la inmensa mayoría de los que están viendo y escuchando el programa nos da igual, porque sabemos que al final la ley va a salir, incluso peor, es decir, con más facilidades y más ventajas para los separatistas, con lo cual la gente que esté alegrándose de esto me parece que no se está enterando nada de lo que está poniendo, lo que está pasando. Jorge, lo que hay que recordar es por qué hemos llegado a este punto. Y es decir, estamos primero dependiendo de los votos de unos partidos separatistas, terroristas, golpistas, que por supuesto no tendrían que estar en los parlamentos. Y segundo, estamos debatiendo de si es constitucional o no el poner en la calle, además con una amnistía, ya no solamente con un indulto, que también era malo, sino poner en la calle a unos tíos que son golpistas, separatistas, terroristas o filoterroristas, y nos ponemos a debatir si son gangos y podencos, si eso es constitucional o no. Vamos a ver, es que me da igual lo que diga la Constitución, es que no puede haber una Constitución que diga que eso entra en su articulado. Es más, si es constitucional, que luego para eso se han inventado el Tribunal Constitucional para que la admite, lo que habrá que hacer es reformar o derogar la Constitución y hacer una que eso no lo permita. Yo no soy jurista, tú sí lo eres, pero es de cajón, ¿no, Jorge? Sí, a ver, yo lo que creo es que todas las armas que se tengan hay que utilizarlas, ¿no? En este caso estamos hablando del tema de la constitucionalidad o no, pues evidentemente si además de todo lo que estamos diciendo no es constitucional, pues obviamente hay que utilizar también ese arma, es decir, no puedes renunciar a nada, pero no es lo más importante, es lo que estabas tú diciendo. Aquí hay cosas que son de principios, Y cuando lo que fallan son los principios, pues volvemos un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? De la utilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo, para fines espurios. En este caso, las instituciones, incluso el Parlamento, también. Tenemos, Junts, desde luego, había avisado ya de que iba a hacer esto. Algunos consideraban que era una amenaza, pero que no lo iba a hacer. Pero es que lo cierto es que mientras la justicia ha ido avanzando y se han ido abriendo distintas opciones para procesar a estas personas por otro tipo de delitos que también podían estar dentro de los comportamientos de estas personas, pues claro, ¿qué sucede? Que la ley de amnistía que se estaba preparando, pues rápidamente se dan cuenta de que es insuficiente para encajar en todas las posibilidades judiciales que se están abriendo. En ese momento es cuando efectivamente se hace esta jugada. ¿Por qué lo echan atrás? Pues para que vuelva a la Comisión de Justicia, haya otro mes de negociación, se puedan enmendar, se puedan incluir todos los casos y todas las circunstancias que ahora los jueces están abriendo como posibilidades, de tal manera que puedan asegurarse el blindarse 100%, porque ahora mismo si se aprueba tal y como está, todas esas circunstancias que no están incluidas ahora, pero que se están abriendo judicialmente, pues no van a estar contempladas. Entonces, ¿para qué van a sacar una ley de amnistía que al final no contempla todo lo que necesitan que contemple, ¿no? Me parece que es evidente que esta es la razón por la que han hecho esto. Tienen la sartén cogida por el mango, el gobierno del Partido Socialista hará lo que ellos exijan, se bajará los pantalones las veces que haga falta
Y como tenemos una sociedad podrida, unos políticos podridos, y aquí todo esto, a estos señores, con tal de seguir una temporadita más en el poder, les da absolutamente igual, porque no hay sentido de Estado, no hay ni siquiera sentido común, y por lo tanto les da igual. Están troceando el país, están cediendo por fascículos, podríamos decir, por entregas, el país a los separatistas. Cada día que pasa es una cesión más. Y todo para que estos señores sigan un poquito más en el poder. Es lamentable. Aquí o salimos todos a la calle y presionamos de verdad, o si no, esperanza muy poquita. Yo el que las manifestaciones de Ferraz se sigan produciendo 3 meses después del inicio me parece algo verdaderamente encomiable. Aún sigue yendo muchísima gente. Yo por razones de trabajo es rara la ocasión en la que puedo acercarme, y cuando me acerco casi siempre es al final de las manifestaciones y ya cuando queda menos gente, pero aún así sigue habiendo cientos de personas, y a mí eso la verdad es que me sorprende gratamente. Creo que solamente una sociedad consciente de que no basta con meter una papeleta en una urna, y menos aún en este sistema absolutamente manipulado, como decía Martín, y como decía yo antes, quiero decir que al final votan y nadie les pone una pistola, pero como es cierto que está todo manipulado y todo trucado desde el minuto 1, si eso es evidente. Bueno, solamente la minoría consciente, porque siempre la conciencia la tiene una minoría. Esto está estudiado en psicología también, ¿no? y en sociología. Es decir, del 100% de las personas, el 80%, con tal de no parecer raros, hacen o se dejan llevar por lo que sea. Con tal de no parecer raros. No quiere decir que sean tontos, no quiere decir que no piensen. Lo que quiere decir es que no tienen la decisión suficiente para pues sacar adelante su criterio y decir, pues aquí estoy yo. No quieren destacarse, no quieren ser los raros, no quieren ser los señalados. Del otro 20%, pues el 15% o más sí que tienen cierta personalidad, pero tampoco están dispuestos a dar la cara públicamente. Y al final solamente hay, pues como mucho, un 5%, entre el 3 y el 5% de personas que no solamente van contracorriente, no solamente son conscientes, sino que además no les avergüenza, e incluso tienen como timbre de honor el decir, sí, aquí estoy yo, y lo digo, ¿y qué? Si ese 5% puede arrastrar al otro 15%, que en realidad está más o menos en esa sintonía, con ese 20% se pueden hacer, vamos, cualquier revolución se puede hacer y se pueden frenar muchas cosas. No ya solo por ese 20%, sino también porque ese 20% hace que ese otro 80% ya no se sienta tan raro. Es decir, al final es una cadena. Lo que pasa es que si ese 3-5% que representamos los que somos más conscientes no nos movemos, pues es imposible que tiremos de ese otro 15 y que ese 15 tire del otro 80. No es por... Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Es muy difícil, muy, muy difícil, pero es necesario. Solamente el pueblo en la calle podrá parar esta infamia. Porque si lo dejamos en manos de los políticos, estamos vendidos. No hay solución con esta casta podrida de políticos. No la hay. Así es. Antes de escuchar a Martín, ayer yo, hace unos días que no podía ir a Ferraz, ayer me pasé, y efectivamente había más gente que las últimas veces que me había pasado, que me había pasado por allí. Hoy va a haber bastante más gente, porque bueno, aunque ha pasado con la votación esta de la amnistía, lo que ha ocurrido, no sé si eso va a hacer que la gente luego se quede en su casa o no. Pero parece que se van a revitalizar las protestas, y cuando le hablo a algunas personas, porque además lo bueno de esto es que sueles, aparte de ver a algunos ya habituales, todos los días hablas con alguien que no has conocido. Es una especie ya de terapia, ¿no? Hay gente que piensa como tú, que se arriesga como tú, que lo cómodo es, ahora sobre todo en invierno, estar en el sofá, y sin embargo, pues está allí ya cumpliendo con su obligación. Y cuando me decían, pero ¿tú de verdad crees que vamos a conseguir algo? Digo, ya lo hemos conseguido. Es decir, primero que, como muy bien dice Jorge, si hace 2 años, por decir un tipo, pensamos que iba a haber unas manifestaciones que llegaran posiblemente llegan a los 100 días, ¿no? Porque ya dentro de la semana que viene o la otra ya llegamos a los 100 días, diríamos que eso no iba a ocurrir, o sea, porque tal y como estaba el pueblo español era impensable. Pero segundo, si esa parte, como bien decía Jorge, que porque siempre al carro de los vencedores se apunta a todo el mundo, si esa parte que es capaz de hacer algo más de lo que está haciendo hasta ahora,
pero no se atreve a hacerlo, ve que hay una respuesta de gente que piensa como él y que se mojan cuando llueve, que pasa frío, que les detienen, que les apalean, que no sé qué, hay muchas personas de esas que dan un paso al frente, ¿verdad, Martín? Y entonces es necesario siempre, no son, digamos, objetivos a corto plazo, pero para conseguir un objetivo a medio o largo plazo hay que seguir con este tipo de lucha, ¿no? Bueno, la demostración palpable la tienes en los que sostienen precisamente todo este circo de la amnistía, ¿no? Es decir, al final estamos hartos de oír continuamente cómo se nos dice lo que no pueden hacer las fuerzas de la oposición de todos los colores y clases, los que se abstienen de la mayoría de los problemas y los que se ponen en contra, pero al final pactan con los que se abstienen o con los que hacen jugadas maestras y no le dan ningún recorrido a ningún aspecto. Todos ellos te dicen que su problema está en que, claro, que no tienen mayorías, que no están en los gobiernos, que no son condicionantes, pero resulta que la política nacional y toda esta salvajada que estamos viviendo está condicionada por un grupo minúsculo que solo representa una parte de la derecha ultramontana separatista, que además está en franco retroceso, porque encima son idiotas y están en franco retroceso respecto de la izquierda separatista, que son los que tienen realmente el poder, pero ojo, son los que condicionan la política, son los que humillan al pueblo español en la figura del presidente de Sánchez, que se deja humillar tantas veces como sea, son los que además han decidido que no les basta con una o dos humillaciones pequeñas, que lo quieren totalmente entregado, totalmente vencido, totalmente aplastado en su nombre y en el nombre de toda España, y lo están condicionando 4 becerros, 4 tipos desde la delincuencia, desde la situación irregular en la que se encuentran, desde el extranjero en la mayor parte de los casos, y están condicionando la vida nacional. Si resulta que esos son los tipos que pueden hacer eso, excuso decirte lo que podríamos hacer y lo que podemos hacer los que estamos del otro lado con la razón de nuestra parte, ¿no? Pero la diferencia es la constancia, la diferencia es la decisión, el convencimiento, la convicción de que lo que estamos haciendo es lo correcto y que no es a corto plazo, efectivamente. Probablemente, si no hubieran caído en manos de un miserable como Sánchez, la gente de Junts no estaría hoy apostando tan fuerte por la última humillación. Estaría en otros términos, que han descubierto en todo este periodo que llevamos de 3 o 4 años de humillaciones continuas al pueblo español, han descubierto que todo cuela y que todo cabe y que conviene y se puede acelerar, pero seguramente no lo habrían hecho si no hubiera sido porque efectivamente ellos, bueno, pues se ha visto que el pueblo traga y traga y traga y traga, y sobre todo que Sánchez traga y traga y traga y se arrodilla y hace lo que y besa los zapatos que le pongan. Bueno, pues esa es la demostración. Me vais a perdonar, perdonad que es que me acaban de llamar y me tengo que ir, lo siento. No te preocupes. No te preocupes, contábamos con ello. Te agradecemos doblemente y nada, volvemos a contar contigo y a ver si el próximo día te puedes quedar hasta el final del programa. Un saludo para todos. Hasta luego. Venga, hasta luego. Y decía que sí, que efectivamente es así, que claro que se puede condicionar. De hecho, es la única forma de condicionar. Si Junts le hubieras preguntado hace 10 años si esto era posible o si tenían entre sus manos Junts o sus fórmulas previas, que ya no me acuerdo cuántos años tiene cada una de sus fórmulas previas, pero todos sabemos a qué me refiero, ¿no? Le hubieran dicho que 10 años más tarde iban a estar condicionando la política nacional con la falta de respeto permanente, diciendo que mientras el presidente Sánchez está diciendo que esa es la forma de asegurar la gobernabilidad de España, te sale en el minuto siguiente otra y te dice, no, a mí la gobernabilidad de España me trae sin cuidado, yo lo que estoy asegurando la independencia de Cataluña. Y se queda tan fresco y llega la hora de la votación y te dicen que no lo has entendido, que con lo que me estás dando ahora no te has humillado lo suficiente, no has hocicado lo suficiente, no has entregado todo lo suficiente y por lo tanto te voy a decir que no, porque te voy a hacer que vuelvas a besarme los zapatos, que vuelvas a humillar a toda España en mi nombre. Y eso lo hacen 3 desgraciados. ¿Cómo no va a ser posible que la gente decente, que la gente con tal constante, que la gente con decisión, con convicción, pueda formar o pueda suponer una vanguardia para un momento determinado? A corto plazo, nadie lo sabe. Nadie se imaginaba, y voy a usar un ejemplo que no es el que me agrade más, porque claro, después hay que darle continuidad a las cosas y hay que tener unos valores, ¿no? Pero nadie se imaginaba que Vox iba a entrar en el Parlamento andaluz cuando entró en el Parlamento andaluz con 11 diputados del tirón, ¿no? No se lo imaginaba nadie. Luego,
el régimen chupa y traga y se lleva por delante todo lo que quieras y convierte a unos tipos que teóricamente venían con el halo de la respuesta en otros súbditos más del sistema, acondicionados por el sistema y a hacer lo mismo que les pide el sistema. Pero nadie se imaginaba que ocurriría. ¿Por qué? Porque les ha faltado convicción. Porque los otros, los de Junts, que tampoco se imaginaban lo que iba a pasar 10 años más tarde, donde a hoy están presentándonos efectivamente en la humillación máxima, sí han tenido la convicción, la permanencia, la dureza, el discurso, el no desviarse en ningún momento de lo que han planteado, y se han encontrado que al final flaquea el uno. El que flaquea es el que pierde. Por eso hay que estar continuamente en todos los frentes. Nosotros, desgraciadamente, no hemos alcanzado las cotas que han alcanzado ni unos ni otros. No hemos tenido parlamento, no lo hemos tenido fácil. Muy bien, de acuerdo. Pero desaparecer es entregar las poquitas armas y bagajes que queden, porque además es que no las tiene nadie más. Es que no las tiene nadie más, no las sostiene nadie más. Entonces, claro que hay que estar en la calle, claro que hay que hacer cosas, claro que hay que seguir soportando pues estos programas, las acciones en la calle, los actos continuos, las protestas continuas, los artículos, claro que hay que hacerlo. Es la única manera de mantener una llama encendida. Así es, el apreteu que funciona, ¿no? Apreteu. Es que además es eso, y ya que se ha ido Jorge y hemos estado hablando estos últimos minutos de lo que hay que seguir haciendo, sí te hago a ti la pregunta antes de pasar al siguiente tema, que en realidad nos estamos haciendo desde que surgió esta ley de amnistía, ya por el mes de octubre se empezó a plantear y ya cuando se aplicó para la investidura. Martín, en realidad la ley de amnistía es una consecuencia lógica de lo que ha ido ocurriendo en España desde que tenemos el régimen del 78. Es decir, la gente, incluso algunos elogian la amnistía del 77, que si me apuras es peor que esta, ya que efectivamente ahí se puso en la calle a sujetos con delitos de sangre, que entre otras cosas lo primero que hicieron, y si no lo primero fue lo segundo, es volver a asesinar y darle fuerza a esos separatismos por la presión que han hecho esos asesinatos. Es decir, lo normal es que una ley de amnistía o que unos separatistas estén ahora mismo jugando con la libertad de todos los españoles y con la igualdad, que nos llaman a la igualdad de todos los españoles ante la ley y demás. Es una consecuencia lógica porque es este régimen del 78 el que ha ido alimentando al monstruo día a día, legislatura tras legislatura, presidente del gobierno tras presidente del gobierno, un gobierne derecha o gobierne izquierda, ¿no? Bueno, tú dales tiempo a estos para ponerse al día con la amnistía del 77 y ya verás, porque si estamos ya negociando, como el colesterol, que digo yo siempre, y que me ha copiado Tony Cantó, que hay un terrorismo bueno y hay un terrorismo malo, como el colesterol, pues Sí. darles un poco de tiempo y a lo mejor en estas últimas, este próximo mes que nos toca, pues ya tenemos igualadas las amnistías y ya ponemos en la calle lo poquito que les pueda quedar todavía, porque ya no les ha hecho mucha falta, porque les han puesto en la calle a lo largo de las decenas de años todos los presidentes del gobierno que han venido pasando por la Moncloa, fueran del signo que fueran. Pero efectivamente, esa es la realidad, ¿no? Estamos sometidos a un proceso en el que no hay verdades absolutas, son todas relativas, y esas verdades relativas dependen precisamente de una norma que fue construida específicamente para eso. Un régimen específicamente construido para llegar a las conclusiones que tú has dicho, a las conclusiones de hoy, ¿no? A las conclusiones de decir, no, es que nadie podía suponer. ¿Cómo que nadie podía suponer? El régimen del 78, nacido de esa amnistía del 77 que tú decías, y de su constitución, fueron construidos paso a paso, piedra a piedra, para llegar más tarde o más temprano a las situaciones actuales en las que estamos viviendo, sin ninguna duda. Lo único que no fueron capaces de prever es que fueran capaces de hacerlo en el tiempo en el que lo han logrado. Mucha gente cree que 40 años, que han pasado prácticamente desde entonces, que son muchos años y que hemos venido durante muchos años diciendo que iba a pasar y nunca pasaba. No es verdad. Lo que ha pasado es que durante todos esos años se han ido cumpliendo poco a poco todas nuestras predicciones, que no eran predicciones, eran simplemente evidencias que nosotros poníamos encima de la mesa, y lo único que no éramos capaces de prever era el ritmo. ¿Por qué? Pues porque precisamente algunos de nosotros logramos durante algún tiempo pues montar
poner una cierta oposición que impidiera dar pasos más largos, ¿no? Ellos cometían errores, estaban de la mano también de otras organizaciones que hoy también están sus socios, que además asesinaban y mataban y que siguieron haciéndolo durante mucho tiempo, y eso le costó más al pueblo español, pero el camino era el que estaba trazado, y no acaba aquí, entre otras cosas, no acaba aquí porque ningún separatista alcanza nunca sus objetivos porque perdería la razón de su existencia, y por lo tanto da igual lo que les den. Lo que están aprovechando es decir, oye, el apreteu que funciona, ¿no? Que si puedes lograr un recorrido mayor en un tiempo más pequeño, no te preocupes, si hay mucho más que pedir, si por pedir pueden llegar a la Cerdaña, o sea, quiero decir que pueden seguir haciendo peticiones y pueden darse a sí mismos una naturaleza de continuidad en el mundo y en sus peticiones como para seguir vivos, ¿no? Pero la realidad es esta, la realidad es que este sistema, que muchos creen que es el último bastión que no se puede modificar y que se tiene que defender porque es el último bastión contra la impunidad, ha demostrado las dos cosas contrarias. Uno, que fue creado precisamente para esto y con los parámetros que fue creado precisamente para esto. Y dos, que no hay ningún bastión, que no hay nada, ninguna concesión, ningún elemento, ninguna línea roja, ningún nada que se pare aquí. Es que fue hecho para eso. El régimen del 78 fue construido así, para eso. La Constitución del 78 fue construido así para que llegáramos al punto en el que estamos hoy. Y lo que nadie podía prever era el nivel de calzonazos políticos que iba a haber del otro lado. Eso era más fácil de prever porque históricamente venía ocurriendo, pero no tanto, ¿no? Es decir, no tanto. Pero hoy veíamos, por ejemplo, una buena noticia, por decir cosas muy buenas, la audiencia en el Tribunal de Superior de Justicia de Andalucía le devuelve, o mejor dicho, anula la retirada de la medalla de Pepe Utrera, de José Utrera Molina. Sí. Se la han devuelto, no es que se la hayan devuelto, es que al anular. Se te ha ido la voz, Martín, se te ha ido la voz. No se te oye. Sí, estaba mencionando Martín, pero que podamos recuperar su intervención. Sí, ahora ya se te oye. Sí, estabas hablando de eso de... Sí, perfectamente, Vale. de que no es que hayan anulado, sino claro, que... se han anulado y por lo tanto Pepe Utrera recupera o no perdió nunca su distinción, su medalla, ¿no? Pero dices, ¿y esto cómo llegamos hasta aquí? Llegamos hasta aquí porque toda la oposición permitió, hizo la oposición, no toda la izquierda y todo el mecanismo este que gobierna hoy, permitió, o sea, instó a la retirada. ¿Y qué hizo el Partido Popular? Abstenerse. Entonces, claro, salen adelante las cosas porque enfrente no hay nadie. Este régimen del 78, esto que acabo de contar es una mera anécdota, pero este régimen del 78 funciona así. Fue creado por esos que en este tipo de cosas se abstienen, creado y manipulado y gestionado en sus primeras etapas, que era cuando correspondía, para que los Suárez de turno y todos sus seguidores hicieran todo aquello, para que con el tiempo los González, los Zapateros y los Sánchez hicieran lo que está ocurriendo hoy. Es una permanente cadena en la que se concatenan perfectamente unos y otros para llevarnos al lugar de hoy. Por eso no valen las modificaciones, por eso no valen atenuarlos. No, por eso el régimen es el que tiene que decaer. Por eso el régimen del 78 y su norma de primaria. He leído por ahí a alguien que publicaba, y la democracia, sí, la democracia liberal que nació de ellos, tienen que caer porque son los causantes y son los elementos necesarios, absolutamente necesarios, para crear esta situación actual, para crear este germen actual que va a llevarnos por delante y que ocurre en un momento además de la nación española en la que es muy difícil mantener oposición, ¿no? Una oposición digna, una oposición que es como la que pediría este tipo de cosas, ¿no? Que van más allá de las manifestaciones y de los programas de radio, porque no hay gente para hacerlo, porque no hay fuerzas para hacerlo y porque no estamos en los años y en las etapas en las que el pueblo español se ponía el mundo por montera y decía hasta aquí hemos llegado por las cosas más niñas, ¿no? Porque le cortaban la capa a un espadachín o porque le robaban al hijo de un príncipe que encima se iba porque el miserable de su padre se lo llevaba a los franceses. Pero España en esos momentos no se dejaba tocar las pelotas.
por no decir lo que ocurrió más recientemente durante el 36. Eso hoy no ocurre y eso depende de nosotros que podamos mantener una pequeña vía de mantenimiento de esa tensión y de esa actitud para que efectivamente en algún momento pueda ocurrir una cosa similar, ¿no? Una resistencia real, una derogación absoluta de este modelo y de este régimen para que podamos empezar de nuevo, porque si no estamos abocados, pues eso, a la desaparición de España tal y como la conocemos y a la conversión de España como súbdita de no sé muy bien qué, sin duda. Así es, mencionaba antes Jorge que solamente es el pueblo el que puede sacar esto. Yo también, cuando la gente estos días me preguntaba, oye, ¿cómo ves la situación? Y decíamos que nuestra obligación es seguir dando batalla, porque sí que es cierto que a lo mejor dentro de alguna de las instituciones del régimen hay gente decente y que el hecho de que haya parte del pueblo que está jugándosela les haga cumplir con su obligación. Si evidentemente ven que el pueblo también se la suda, pues ellos no van a ser, si ya de por sí eran un poquillo cobardes, pues no van a ser los que van a dar el paso al frente. Pero Martín, tú has mencionado el tema de la oposición y con esto vamos a cerrar el programa, nos quedan unos 15 minutillos, precisamente vamos a hablar un poquito de la oposición, porque nosotros los que vemos y hacemos este programa tenemos muy claro que esto no es exclusivamente, ya ha quedado hoy bastante medianamente claro, que no es cosa del Sánchez de turno, que si hoy es Sánchez pues podría ser mañana otro, pero es que por un lado tenemos a una derecha de Feijóo que estaba negociando para su investidura con los mismos separatistas que hoy están, en principio, atacando a la unidad de España, que claro que la están atacando, pero también cuando estaban negociando con ellos. Es más, el mismo líder del PNV le confesó que les iban a dar un ministerio. O sea, Feijóo que iba a ser el presidente que iba a venir a salvarnos a todos. Iba a negociar con los separatistas tanto de la derecha con la izquierda para ser presidente del gobierno, o por lo menos con la parte que les hiciera falta, y estaría dispuesto a darles, no sé si esta amnistía, pero sí otras cosas. De hecho, estos los días están manifestando el Partido Popular en Madrid, siempre y cuando haga bueno, y los domingos por la mañana para luego tomarse el vermut. Y haya música, si hay música, si no hay música, no. Exactamente. Y vemos que aquí los amos del cotarro, los que son vitoreados, tengo por aquí algunas fotos que lo demuestran, son estos tres, o sea, Aznar y Rajoy. Aznar, aquel del que dijo Arzallus que había conseguido de él en 13 días más cosas que de Felipe González en 13 años, o Rajoy, que no hace falta recordar lo que ha hecho. No solo con todos los temas, vamos a centrarnos solo con el tema del separatismo. Ahí falta un cuarto presidente, que es el bolso de Rajoy, que fue el mejor presidente que tuvo El nunca mejor, sí, el Partido Popular. sí, por lo menos el único que no ha destrozado nada Sí. en los 50 años casi que llevamos de democracia. Y es que el otro día les vimos aquí en esta manifestación, aquí todos, Aznar cada vez más joven, sinceramente, y manifestándose pues para que ellos recojan esa alternancia del poder. Y luego vamos a mencionar, coméntame tú lo que quieras sobre este Partido Popular, que evidentemente queda claro que son tan traidores como los otros, y luego comentaremos si esta es la derechita cobarde, que así la llama la derechita valiente, en teoría, en lo que están enfrascados los suyos. Pero cuéntame un poquito, si sé que no entra ni la peor de tus pesadillas que sea el PP el que nos vaya a sacar de esto. Pero si tuvieras que decirle a alguien que te venga ahora mismo, que no sepa lo que está pasando en España y te dijera que si hay alguna opción de que si cambiando del gobierno, sin cambiar el régimen, hay alguna opción de salvar España, ¿qué le dirías? Teniendo esta Bueno, yo derecha. creo que no tiene más que una respuesta, ¿no? Es decir, pretender que la sustitución del partido. Primero, que lo que tú has dicho es verdad, ¿no? Que todas esas cosas que indignan al Partido Popular dependen solo de con quién las pacte el Partido Socialista. Es decir, si esas cosas que indignan las pacta el Partido Popular, sí que sirven, porque servirían para mantenerse en el poder el Partido Popular, que es al fin y a la postre lo único que les importa a unos y a otros, ¿no? El darse esa alternativa, esa alternancia, esa dicotomía de pasar de partidos de régimen a partidos de régimen, de partidos con carácter estatal a partidos con carácter estatal, eso dicen ellos de sí mismos, aunque la verdad es que ninguno de los dos lo son, que ninguno tienen ya estructuras nacionales, porque todas dependen de las estructuras regionales, que a su vez replican los unos a los otros los modelos más separatistas, los modelos más perseguidores de la unidad, los que tienen que ver con el idioma, los que tienen que ver con la idiosincrasia de cada región,
convertidas en elementos diferenciales, da igual que sean del PP o del PSOE, lo hacen continuamente, pero su única justificación y su único sistema es alternar unos con otros para impedir que llegue cualquier otro advenedizo, ya sea de Vox, ya sea de Sumar o ya sea de cualquiera otra de las alternativas que se creen a sí mismos que son una alternativa, cuando al final lo único que hacen es entrar en el mismo régimen, aceptar sus reglas y aceptar los elementos que los hacen válidos para ese mismo régimen del 78. Suponer que sustituir, en todo caso, claro que a todo hay quien gane, ¿no? Claro que podría suponer un revulsivo que de repente reviente alguna de esas alianzas y llegue, no sé, incluso Vox, me atrevo a decir, que fuera capaz de hacerse con los mandos de alguna parte de esta pieza. Pero al final, el que se hagan con una parte de esta historia no es suficiente. Lo que pasa es que después hay que llevar adelante tus postulados. Y no ocurre. Estamos viendo cómo están discutiendo en Baleares, en este momento, un Vox destruido, cómo están discutiendo, y todavía no sabemos muy bien quién tiene la razón, acerca de quiénes pactan más o quiénes pactan menos con el PP como alternativa. Hablo de la derecha de Vox. Y estamos viendo cómo el Partido Popular, sin Vox, que es lo que pretende, hace cosas como la de la Semana Santa en Sevilla, en Andalucía, con el cartelito que nos han presentado, donde solo gobierna el Partido Popular y donde es una infamia tremenda, o cosas como bueno, pues la persecución idiomática, el separatismo natural. Es que de hecho lo hemos comentado muchas veces. El Partido Popular en Galicia, que son las primeras que se nos vienen encima, las primeras elecciones que se nos vienen encima, es el PNV en Vascongadas y es Junts en Cataluña. Es que es así, es que representan ese segmento de la población y ese segmento de la política. ¿Cómo vamos a pretender que ni Junts ni PNV sean alternativas desde el deseo, no desde la realidad, desde el deseo patriótico y del deseo nacional, que estos dos no sean alternativas de representación en España, y sí lo sea el mismo que hace esos papeles en Galicia, por ejemplo, solo porque se llame Partido Popular? Son la misma cosa, son el mismo modelo, son la derecha reaccionaria de toda la vida, haciendo del separatismo y de la separación sus elementos fundacionales. Pero son los mismos, además, que manejan las leyes de persecución, de memoria democrática, de aceptación de toda la aberración que supone el tema del generismo y el tema del transgenerismo y el tema del wokismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es que no hay un solo cambio. Es que no hay nada. Es que da igual que cojas las cosas más nimias o las cosas más importantes. Da igual que hables del aborto como una de las cosas más importantes o que hables del Madrid 360. Da igual. Son la continuidad y la aplicación de las políticas de unos y otros que les han permitido lo mismo que todas las demás veces. Sometimiento. Sometimiento del entorno inmediato para seguir enganchados al poder todo el tiempo que puedan. Y ese tiempo que puedan son muchos años ya, ¿eh? No solo son estos, son cerca de 300 años en la historia con las interrupciones bueno, pues en nuestra historia más reciente del alzamiento nacional y el régimen anterior, ¿no? Pero, y no todo, porque dentro de ese régimen anterior, la última etapa ya era la preparación de lo que se nos venía encima con los mismos individuos que intervinieron, con los mismos individuos que lo hicieron posible, ¿no? Desgraciadamente es así, no es esa la alternativa. Entonces, claro, le dices, bueno, ¿y si esa no es la alternativa, cuál es? Pues bueno, yo acabo de decir cuáles son las que no, ¿no? Las que han evidenciado que son las que no. Si dices las que no y te pones a repasar, pues en realidad tendrás que deducir tú cuáles son las que sí. Es verdad que no tenemos poder, es verdad que no tenemos, pero es que eso depende precisamente de la voluntad de la gente, depende de las aportaciones económicas, depende de la voluntad de trabajar con nosotros, depende del respeto hacia los nuestros y hacia sí mismos cuando se declaran ante el mundo que son o no son fanatistas. Dependen de que vayan a votar y en lugar de esconderse sobre sí mismos en el voto útil, hagan lo que de conciencia tienen que hacer porque tienen alternativas. Dependen de que un día des la sorpresa y digas, oye, pues de repente ha entrado un solo parlamentario en alguna de sus instituciones y le ha dado la vuelta a esto y de repente nos hemos encontrado con un círculo bien distinto, ¿no? Yo cuando veo cosas como las que pasan en Argentina, donde independientemente de que el tipo que lo ha logrado sea un miserable, que lo es, como es el caso de Milei, pero de repente le dé la vuelta de esa manera a la tortilla. A ver, lo ha logrado por una razón que nos existe hoy también aquí, ¿no? Hay dos opciones y en la primera lo de siempre y la segunda la B, ¿no? Y en la segunda la B, lo que sea, la B, Milei, la B, no importa, la B.
Bueno, pues aquí estamos en esa situación. Estamos en esa situación. Es que la alternativa de gobierno es Sánchez. La segunda alternativa es Feijóo. Rajoy, o bueno, Feijóo, o como le queramos llamar. Bueno, pues la C, la C, no es que no es la C, da igual, la C, cualquier alternativa a esa es buena, ¿no? Y resulta que la C, pues nos encontrará a nosotros y a otros pocos desgraciados, pequeños, mal organizados, perseguidos y tal, sí, pero en algún momento esas alternativas le dan la vuelta a las cosas y no necesariamente tenemos que ser tan miserables como lo son los actuales o como los que han resultado ser pues los Mileis de turno, ¿no? Liberales hasta las trancas y con esos discursos que dan vergüenza, ¿no? Bueno, pues claro que es posible, pero desde luego hay que tomar conciencia de que las cosas se suman de uno en uno. De repente no entras en los sitios diciendo, no, es que si tuviéramos 500, bueno, los 500 parece que hacer 499, 498, 497, Claro. y así hasta uno, ¿no? No entran de repente las cosas con 500 tíos en ningún sitio. Dependen de tu cuota de participación, dependen de tu cuota de afiliación, dependen de tu sindicato, donde no tenemos apenas representaciones porque no tenemos gente que se presente a las elecciones sindicales porque les da miedo o vergüenza o prevención decir que son falangistas. Ayer discutía con una amiga de un sindicato rojo, pero buena gente, nuestras posibilidades en una grandísima empresa española, donde me cuenta que efectivamente hay mucha gente que ella desde fuera identificaría con nosotros. Luego habrá que ver lo que ella identifica con nosotros, que Sí, no lo sé. sí. Pero es igual, nosotros no tenemos representación ahí, porque esas mismas personas no han dado un paso al frente diciendo, oye, UNT, oye, trabajadores nacionales sindicalistas, TNS, quiero llevar la candidatura a las personas. No ocurre. Pues ese es el problema. Ese es el problema, que muchos de ellos estarán afiliados, pues a lo mejor a comisiones, o a UGT, o al sectorial, o a la sectorial de cada segmento. Y en eso como en todo, ¿no? Es decir, esto no ocurre por generación espontánea. Ocurre porque todos y cada uno tomemos conciencia de que nos faltan 10, 15, 20 años desde el momento en que empecemos. Si no empezamos nunca, seguirán faltándonos 10, 15, 20 años toda la vida. Pues así es. Nos quedan 5 minutillos. Hemos mencionado muy de pasada, aunque has hecho un recorrido perfecto por lo que es la derecha en general, tanto la cobarde o la valiente. Sí que es cierto que Vox, lo enlazo con esto último que has dicho, de lo de conseguir 500, pero hay que pasar primero por conseguir el 1 y tal. Y volviendo también un poquito a lo del apreteo que funciona. Hay algunos que dicen, vamos a ver, Vox no tiene la fuerza es suficiente para cambiar las cosas. Lo hemos mencionado antes. Ha llegado a tener 52 diputados y aquí hay partidos que, aparte de que sea injusto que tengan 6, 7 diputados, injusto me refiero, primero injusto pues no tenían ni que presentarse, pero segundo, por este sistema electoral injusto, con 6 o 7 diputados han conseguido mucho más que vos con 52 diputados. Con lo tanto, algo estará haciendo mal. Y como ese algo lo estará haciendo mal, pues lo que le pasa lo que le ocurre. Es decir, sabemos ahora que va a haber unas elecciones gallegas, que ya hablaremos cuando toque, posiblemente vos no tenga nada de representación. Sabemos que el partido se ha roto en varios sitios. Sabemos que tenía que aparentar una unión infranqueable, que todos están unidos junto al jefe, menos los que se han ido o han echado, evidentemente, y justo lo hacen 1 o 2 días antes, como has mencionado tú, de que el partido estalle en Baleares, independientemente de quién tenga razón, los unos, los otros o ninguno, de que eso está haciendo que mucha gente se esté planteando si de verdad el votar a caballo ganador, que siempre ha sido votar al PP, y haber apartado ese voto para este otro caballo que parecía que era distinto, ve que ese caballo no solo no va a ganar nunca, sino que lo que va a hacer es que gobierne otra vez el Partido Popular, y por eso es nuestra hora. O sea, por eso no solamente nosotros hacemos estas cosas para recoger los restos del naufragio, es que es nuestra obligación estar ahí, pero es que está claro que lo que para algunos podía ser alternativa a este régimen no solamente no es, porque vos ha ido admitiendo expansionista como los demás. Hemos visto las fotos pondré de Javier Ortega Smith junto a Esteban Ibarra en un homenaje a las víctimas del Holocausto. Unos días antes había estado Abascal en Israel. Ya hemos visto lo que hizo Díaz Ayuso, que ya hablamos de ello la semana pasada, también con los pobrecitos del mundo judío, que les va a dar dinero y viviendas, porque como son unos pobrecitos muertos de hambre y no tienen dónde caerse muertos. Vemos que Vox, en lo esencial, en su sionismo, en su constitucionalismo, en su
me opongo a las autonomías, pero ahora como estoy en todas ellas, que sigan adelante. Me opongo a la financiación a los partidos políticos, pero ahora como me llevo una serie de millones gracias a esa financiación de los partidos políticos ya donde digo Diego, veo que cada vez hay más gente que sí, que los sigue viendo como la última opción posibilista, pero que también les ha traicionado. Y eso no es que a mí me alegre, es que, Martín, volvemos a ver, era una consecuencia lógica. Si son del régimen, terminarán actuando como el régimen, ¿no? Sí, si van en botella de cristal, tiene una chapa metálica encima, el color es blanco y sabe a leche, es muy probable, yo diría que más que probable, que sea leche, ¿no? Y este es el problema, ¿no? Que cuando entra uno en todo ese juego y hace las mismas cosas que todos y hace cosas como estas que vemos en la fotografía y otras, es muy probable que sea leche. Digamos, en este caso, muy mala leche la que se le pone a uno, ¿no? Y a mí me hubiera gustado ver una fotografía como esta en Paracuellos del Jarama, por ejemplo, que está mucho más cerca, ¿no? Me hubiera gustado ver una fotografía mucho más cercana cuando se ha tenido que pelear pelear y todavía no se ha logrado, y es más, tiene mala pinta, por la salvación del Valle de los El Valle de Caídos, los Caídos. por las placas de los decenas y decenas de monjes, sacerdotes, religiosos asesinados y cuyas placas van siendo arrancadas a lo largo de la geografía española sin que nadie venga a hacerse una foto como esa. No digo que pongas con la boca pequeña una modificación de la ley de memoria democrática de cada región, que normalmente son peores que las de la nacional. No, no. Digo que hagas actos tan evidentes, tan notorios, tan explícitos, como ese que tú acabas de poner en la fotografía, en un momento además en el que encima además demuestra una falta de conocimiento brutal, ¿no? Tratar de identificar el sionismo con el semitismo o el antisionismo con el antisemitismo, tratar de reivindicar la causa judía, sea cual sean sus elementos, viviendo lo que estamos viviendo en este momento, pues demuestra una falta de sensibilidad y una falta de tacto tremenda, ¿no? Al margen de la posición que tú tengas en cada uno de los casos, demuestra una falta de tacto tremenda. Y sin embargo, eso lo hacen y además lo hace nada menos que Smith, el de la botellita por el aire, con Ibarra, nada menos que con Ibarra. Y luego no los encuentras en una cosa similar en la que fuerces a las diversas autoridades y opciones políticas de un país a decir, no, vengas usted aquí a rendir homenaje a estos 5.000 muertos o a estos otros de aquí. No, no ocurre. Porque no son más que la leche en el tarro de leche, porque son parte del sistema, porque son parte del régimen del 78, porque sus protocolos y sus aspiraciones pasan por el mantenimiento de la Constitución, por el mantenimiento de la corona, por el mantenimiento del régimen del 78, por el mantenimiento de sus alianzas en Europa con la alianza, el mercado, la Unión Europea y con la OTAN en el mercado internacional. Todas esas cosas que son, y por supuesto con una economía liberal hasta las trancas, la democracia liberal hasta las trancas, todas esas cosas son incompatibles con nuestras posiciones, incompatibles por muy patriotas que se sientan, por muy que coincidamos en la lucha de tratar de derrocar a Sánchez, aunque en su caso prefieran apoyar a Rajoy o al Feijóo como coño se llame, en lugar de apretar en otras alternativas. Bueno, esa es la realidad, forman parte del sistema, forman parte de la Agenda 2030, forman parte de las personas, efectivamente, y de los colectivos que acuden a todas esas cosas en las que se ríen mucho, y estamos viendo unas cuantas fotos, y son incapaces de mantener una posición real, estricta, severa, con temas que les pillan mucho más de cerca, ¿no? Son régimen, y en el régimen si te mueves no sales en la foto. Pues así es. Hemos dado un repasito también a lo que para algunos puede ser la salvación de lo que nos ocurre y que no solamente es más de lo mismo, sino que es casi peor, porque cuando todavía está la izquierda en el poder haciendo lo que está haciendo Sánchez, hay como estamos viendo, hay un halo de esperanza de que hay una especie de oposición en la calle. Cuando gobierna la derecha, y como muy bien habéis comentado, ni cambia ni una sola de las comas relacionadas con las leyes que antes había hecho el PSOE,
sino que incluso las aplica con más saña. Y además, como han sido los suyos los que han llegado al poder, pues ya esas protestas desaparecen y ya solamente quedamos los de siempre. Vamos a seguir protestando, vamos a seguir haciendo gobierno con gobierno, porque además a nosotros nos da igual, como decía antes, la opción A o la B, da igual cuál es la B, queremos la C, porque la C es distinta a la A y la B. Luego, si encima nos conocen a lo que es la C, seguro que tendrán más razones para elegir la C, pero hay que demostrarle a todo este pueblo español que sí que está un poquito despierto, que ni la A ni la B. Vamos a buscar lo que hace la C. Y vamos a cerrar el programa hablando de lo que vamos a hacer la C en las próximas semanas. Tenemos, como siempre, una serie de actos. Me estaba escribiendo Jorge que iba a poder entrar, pero que ya, como ya nos quedan 2 minutillos, uno de programa, ya casi mejor no molestarle. Decía que tenemos una serie de actos, vamos a recordarlos muy brevemente, porque como están colgados en nuestras redes sociales, pues tenéis todas las opciones del mundo para verlos. Los viernes culturales, este viernes tenemos una conferencia, precisamente como se acerca el 10 de febrero, la fecha de la conmemoración de la batalla de Krasnivor, pues una conferencia relacionada con este asunto, que es Avalancha Roja, Dique Azul, la gesta de Krasnivor, y el ponente, el conferenciante, es Jorge Álvarez, y colabora también la Hermandad Nacional de la División Azul. Va a ser como todos los viernes dentro de la sección de los viernes culturales de la Falange en la Cuesta de Santo Domingo, que está, o sea, en la Hermandad de Vieja Guardia, que sabéis que está en la Cuesta de Santo Domingo, en concreto el número 3, en el primer piso, en la escalera izquierda. Y luego al día siguiente, esta vez hay digamos un doblete, el sábado, en el mismo sitio, la Cuesta de Santo Domingo número 3, es decir, la Hermandad de la Vieja Guardia, tenemos una conferencia de Víctor Zarza sobre José Antonio I Rivera, y el título es Claves icónicas de la mitificación de José Antonio I Rivera. Si una, la que he dicho antes, será el viernes a las 8 de la tarde, este sábado, en concreto a las 12 del mediodía, sábado 3 de febrero, tenemos esta otra conferencia. Y luego los dos actos que también lo recordaremos la semana que viene, el programa de la semana que viene, Dios mediante, si todo sale bien, quiero que lo protagonicen los jóvenes, porque es previo a esta manifestación, que es la Juventud contra el régimen del 78, que lo hacemos coincidir con el aniversario del asesinato, curiosamente. No curiosamente porque asesinos han sido siempre, digo curiosamente por el lugar donde se produce, de Matías Montero por pistoleros socialistas, y es muy cerquita de Ferraz, donde lo conmemoramos siempre, en el sitio donde cayó Matías Montero, la calle ahora llamada Juan Álvarez Mendizábal, antes Víctor Pradera. Y precisamente, pues este año la variación con relación a años anteriores, que en vez de ser una concentración exclusivamente en el sitio donde cayó o asesinado Matías Montero, es una manifestación que va a salir a las 8:30 de la tarde, estaremos ahí desde las 8 más o menos, en el lugar donde están produciendo las protestas de Ferraz, es decir, en la esquina de Ferraz con la calle Márquez de Urquijo. Transcurrirá, si delegación de gobierno no lo prohíbe, por la misma calle de Ferraz, es decir, pasaremos por delante de la sede del PSOE, y luego ya doblaremos la esquina para ir al lugar donde cayó asesinado Matías Montero. Aquí invitamos a todos, como siempre, no solamente falangistas, sino a todas estas personas que están deseosas de protestar lo más cerca posible de la sede del PSOE, que ese día es muy posible que pasen por la misma puerta. Y ya hablaremos también con más tiempo, porque esto ya es a primeros de marzo, pero sí recordároslo y que saquéis esta entrada. Martín, ¿tú tienes ya la entrada? Sí, yo la tengo. Yo se la pedí directamente a Manolo, se la pagué por Bizum y le dije, si me puedo mover como si no, la mía me la guardas. Así que la tienen ellos y yo ya tengo mi entrada. Pues muy bien, efectivamente, yo también la tengo y quedan pocas, y es el acto que ya hemos mencionado aquí más de una vez y que lo vamos a seguir mencionando según se acercan las fechas, para conmemorar, si el 29 de octubre conmemorábamos el 90 aniversario de la fundación de Falange Española, aquí vamos a conmemorar la unión de Falange Española de Arjons, y va a ser como un cierre de ciclo de todos los actos relacionados con esta conmemoración que se ha hecho desde octubre hasta marzo. Y va a ser en un teatro, todavía no hemos dicho el nombre, por eso estamos pidiéndoos que ya vayáis sacando la entrada para asegurar el lleno total y para también sufragar los gastos que trae consigo el alquiler de este acto. Y va a ser un acto muy emotivo porque va a ser un homenaje a lo que ha sido la Falange en estos 90 años,
y ahí estaremos falangistas y no falangistas, y os recomendamos que va a ser un hecho histórico. Todos los actos son históricos, pero mucho más cuando son conmemorativos de una fecha redonda, como este del 90 aniversario de la Fundación de Falange, que además, tal y como están las cosas, quién sabe si el 91 o el 92 lo haremos en la clandestinidad, así que casi es una ocasión única. Y poco más que decir, Martín, agradecerte. Bueno, sí, una cosita muy breve. Hoy, precisamente, cuando estaba con Manuel Andrino en la protesta del Congreso de los Diputados, ya lo mencionamos el último día que estuvo Manuel en este programa, ir tanteando a concejales de vuestras localidades o personas que conozcáis que sean cargo público para las elecciones europeas, conseguir su aval. Como sabéis, para presentarse a unas elecciones europeas se necesitan 50 avales de cargos públicos. Y vale cualquier concejal de pueblo, por muy chiquitito que sea, o un señor diputado. Como los señores diputados ninguno nos va a dar el aval, pues es mucho más sencillo conseguir los avales de un concejal. Entonces, ir hablando con aquellas personas bien por afinidad o simplemente porque son independientes o porque no tienen ningún inconveniente de que nos presentemos los falangistas a las elecciones europeas, pues de que ir planteándoles esa posibilidad de que vamos a necesitar su aval, nada más que nos tengan que firmar, su nombre luego no sale en ningún periódico ni nada, es decir, tampoco tienen un compromiso más que el estrictamente personal de habernos dado su aval, y es la única manera de presentarnos, así que insistiremos para esas elecciones de junio europeas, pero también es bueno que lo vayamos recordando poco a poco. Y Martín, decía eso, que agradecerte como siempre tu presencia aquí, y si quieres una cosilla que contar que se te haya quedado pendiente, bien relacionada con los temas que hemos tratado o con los que se nos han quedado en el tintero, que han sido muchos, pues este minutito a ti. No, yo creo que entre col y col lechuga hemos ido metiendo también algunos temas de reciente actualidad que han quedado claramente significados y bueno, y además hemos actualizado las noticias casi en directo porque el rechazo a la actual ley de amnistía por parte del miserable Puigdemont, pues lo hemos dado en directo, con lo cual yo creo que estamos al día para las siguientes convocatorias y sobre todo tenemos, tanto tú como yo, tenemos todavía opciones en los distintos programas de esta semana de emisoras y tal donde estamos y donde pues colaboraremos y seguiremos comentando. O sea que no creo que nos quede nada para hoy. Ya con 1 hora y cuarto larga Sí, ya les hemos dado bastante paliza a nuestros oyentes. así es. Recordamos la noticia con la que hemos empezado. Junts cumple su amenaza, paraliza la amnistía y obliga a Sánchez a negociar más cesiones. Que Sánchez, la verdad es que tampoco le importa, no hace falta que lo obliguen mucho, está encantadísimo con lo que está haciendo. Y nada más, despedirnos como toda la semana hasta el próximo martes. Yo esta noche, dentro de un ratito, estaré en la noche de estado de alarma. Martín, ¿a ti te queda alguna comparecencia mediática esta semana? No lo sé, porque ya sabes que hay algunos programas que te llaman con 24 Claro. horitas y, y ya se lo tengo dicho, entonces no lo sé si me toca en esta ocasión. Estuve ayer, estoy hoy y aspiro, pues, bueno, todavía no descarto una tercera participación, pero siempre dependo de las prisas y la actualidad de cada momento, así que no lo sé. De momento, si no, Pues, el lunes que viene pues eso, me informaba. estad atentos a las redes sociales de Martín Estrillas, que ahí, aparte de que suele anunciarlo con tiempo, con el poco tiempo que a veces se lo dicen, y luego suele colgar en los vídeos de los programas en los que ha participado. Yo mañana también estoy, es decir, en menos de 24 horas me voy a hartar de hablar de la amnistía. Estaba hablando ahora, más vosotros que yo, esta noche vuelvo a hablar y mañana otra vez estoy, además precisamente con Jorge Garrido y algún otro contertulio en La Boca del Lobo. Y nada más, ahora sí que nos despedimos con nuestro renunciable Arriba España. Arriba siempre.